Bueno, buenos días. Estamos en la sesión número 161 del Seminario Interinstitucional de Historia Económica, cuya finalidad es hablar de un libro que lleva por título Historia Bancaria y Monetaria de América Latina, siglos XIX y XX, Nuevas Perspectivas, así como de la página H Bancaria, que nuestros colegas Carlos Marichal y Guillermo Barragán nos comentarán al respecto. Pues es un seminario y simplemente estamos haciendo esto. Entonces, sin más, le voy a ceder la palabra en este momento a Carlos Marichal para que inicie esta discusión. Cabe aclarar que el libro se puede descargar de la página de la Universidad de Cantabria, que lo voy a poner en el chat para que a los que no lo han descargado puedan hacerlo, y es de acceso abierto, solo hay que abrir una sesión como invitado y nada más. Pues nada, doctor Marichal, por favor. Bueno, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos y todas. ¿Me escuchan? Eh, Quiero agradecer a los que asisten a esta sesión que tiene como meta principal presentar un libro colectivo titulado Historia Monetaria y Bancaria de América Latina, que ha sido publicado por la Universidad de Cantabria, como ya se ha señalado, y su directora editorial eh, amablemente ha hecho la posibilidad de ponerlo en línea recientemente, y lo pueden ir a ver directamente en la editorial de la Universidad de Cantabria y ahí pican el, el libro y lo abren, pero tienen que registrarse ahí y gratis. Los 15 autores de los ensayos de este libro, de diversos países de América Latina y de España, ahora pueden promover su eh, difusión ampliamente. Eh, Tiago Gambi, que está aquí presente, mi coeditor, los mencionará en un momento. Y eso esperamos, y por eso esperamos una buena difusión. Queremos que los autores también difundan el hecho de que el libro esté en línea y gratis. El libro nació de una sesión clave, o sea, Congreso Latinoamericano de Historia Económica, en Sao Paulo en julio de 2016, de una mesa grande que coordinamos yo y Tiago, y de la cual fue relatora y comentarista la doctora Gail Trainer de la Universidad de Rutgers, gran experta en historia bancaria de Brasil. Pero esta reunión y libro tienen una historia anterior que quiero mencionar como aperitivo de nuestro seminario, que concluye con la presentación de Gian Andrea Nodari de la Universidad de Ginebra, aquí presente, que hará una breve síntesis de su ensayo en el mencionado libro. No podemos poner todos los síntesis de todos los ensayos. Bueno, empecemos con el aperitivo. Hacia 2012, alguien inesperado tocó la puerta de mi oficina en el Colegio de México. Eh, no sabía quién se presentó. Era el vicerrector de la Universidad de Cantabria, en Santander, el doctor Javier Martínez, quien venía a México a supervisar unos cursos de maestría en temas de empresa y negocio de esa universidad, porque la Universidad de Cantabria tiene cursos en distintos países, conjuntamente, ¿no? En convenio. Entró muy campechano y directo a mi oficina y al poco tiempo me preguntó si yo necesitaba algún apoyo. A mí me sorprendió un poco que alguien entre y ofrezca apoyo sin que yo lo haya pedido o tenga conocimiento anterior. Yo le dije que por supuesto y que agradecería un apoyo para un becario para armar la página web de H Bancaria. Y él me dijo muy seguro que era cosa hecha. También me sorprendió, no tenía que rellenar papeles, ir a un concurso, etc. Eh, Pronto firmamos el convenio Colmex Universidad de Cantabria con Javier, eh, y ahí enlazamos con Daniel Díaz Fuentes, que está aquí presente
es profesor de la Universidad de Santander y ha trabajado con nosotros en todos los proyectos. Y a partir de ahí pude contratar a Guillermo Barragán, que hablará más tarde en este seminario. Y pudimos lanzar H Bancaria, proyecto que sigue en marcha y esperamos que esté mejorando. Luego Guillermo va a presentar un resumen de algunos avances. Pero este encuentro con Javier también dio pie a más cosas, entre ellos un coloquio en Santander cuando se fundó formalmente en un gran edificio nuevo, el Archivo Histórico del Banco Santander, que incluye archivos de muchísimos otros bancos españoles. Es dirigido este archivo por el gran amigo José Antonio Gutiérrez, quien presta una ayuda preciosa a los historiadores que llegan a Santander a trabajar en estos ricos fondos. También entraron a colaborar el doctor Andrés Hoyo del Departamento de Historia de la Universidad de Cantabria y, como dije, el doctor Daniel Díaz Fuentes del Departamento de Economía. Y juntos hagamos un coloquio en 2015, creo que fue, sobre el tema de la globalización bancaria en América Latina y España, que fue exitosa y fue publicado por la editorial de una coalición de universidades españolas que se llaman G9 y circula, aunque no digitalmente aún. En cambio, otra reunión, la mencionada de Sao Paulo, permitió otra conferencia con otros colegas en 2016 y tuvo como su fruto el libro que comentamos hoy. Voy a pasarle la palabra a Yago un minuto para que presente de manera resumida el contenido del libro y mencione autores. Creo que es una novedad editorial que tiene interés para la historia económica latinoamericana, que requiere más trabajos comparados, actualizados, especialmente en el campo de la historia financiera, que antes solía ser algo huérfano en la disciplina de historia económica latinoamericana. Ahora hay bastante gente trabajando, varias docenas de investigadores, tanto en México como en otros países de la región. Pero esperamos, en todo caso, que este lanzamiento digital del libro inste a más estudios y más debates. Después de que hable Tiago, le he pedido a Guillermo Barragán, excelente economista e historiador de las finanzas, que presente el sitio web de H Bancaria. Él es el coordinador académico y lo ha estado actualizando en tiempo reciente. Y por ello creo que vale la pena que ustedes se echen un clavado para ver novedades y también para proponer otras. En fin, lo esencial es de lo que yo tengo que decir está dicho. Yo quiero agradecer a Carlos Becerril y a Ileana por organizar esta sesión del Seminario de Historia Económica Interinstitucional, que quiero dedicar a la memoria de Ricardo Solís y a Pablo Martínez Aña, excelentes historiadores financieros, uno mexicano, el otro español, que han tenido una partida reciente e inesperada, pero a quienes recordamos con mucho cariño. Ambos ayudaron con todo este proyecto. Bueno, Tiago es profesor en Minas Gerais. Él va a decir de cuál es la universidad y nos hablará un poco del libro. Sí, sí. Buenas tardes a todos y todas. Eu sou Tiago Gambis, professor da Universidade Federal de Alfenas. Em primeiro lugar, me gostaria de agradecer a oportunidade de participar neste seminário internacional de História Econômica. É um prazer estar com todos aqui esta tarde. Mi parte deste seminário es presentar brevemente, no más de 10 minutos, el libro Historia Bancaria y Monetaria de América Latina, siglos XIX y XX, Nuevas Perspectivas, organizados por el profesor Carlos Mariscal y por mí. Como Carlos mencionó, el libro reúne estudios presentados en el Simposio Historia Bancaria de la Banca en América Latina, la formación de los bancos nacionales y de los bancos centrales, en el quinto clase, llevado a cabo en San Pablo en 2017. Para dar unidad y coherencia a los estudios de diferentes países latinoamericanos, los trabajos fueron organizados y divididos en cuatro partes. La primera parte trata de la relación entre los bancos y el Estado en América Latina, con capítulos sobre Perú, Brasil y uno más amplio sobre Argentina, Brasil y Chile.
Con el estudio de los bancos suele estar vinculado al de la moneda. La segunda parte trata de moneda y bancos en el siglo XIX, con capítulos sobre México y Brasil. La tercera parte trata de la creación de autoridades monetarias, explorando los antecedentes de la banca central en América Latina, con capítulos sobre Argentina, Colombia, Uruguay y Ecuador. Y finalmente, en la cuarta parte, hay un conjunto de estudios de casos de bancos regionales y locales en Brasil, con capítulos sobre la Caja de Ahorros de Rio de Janeiro, el Banco de Crédito Real de Minas Gerais, un banco hipotecario, y la Casa Bancaria Cristiano Osorio, institución del interior de San Pablo vinculada al comercio de café. El libro en su conjunto sugiere que el surgimiento y consolidación de los bancos expresó la modernización de la economía latinoamericana, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con la creación de grandes bancos nacionales, muchos de ellos vinculados al Estado. En esta línea, otro aspecto que se presenta en el libro es que la creación de bancos centrales en varios países de la región no siguió una trayectoria lineal como en el caso de importantes bancos centrales europeos. Y ahí la relevancia de estudios que analizan la actuación de los grandes bancos nacionales como bancos centrales. Para dar una visión general de los capítulos, vale la pena repasar rápidamente cada uno de ellos. La primera parte comienza con el capítulo La independencia por caminos de papel, el Banco Auxiliar del Perú, 1822. Y en este capítulo, Dionisio de Ari estudia la experiencia peruana temprana de emisión de moneda por parte de una autoridad pública. El capítulo también es muy interesante porque trata de los fundamentos teóricos detrás de las discusiones sobre la creación del banco. El segundo capítulo, escrito por mí, Bancos Nacionales de Brasil, los casos de 1808 y 1853, analiza las experiencias del primer Banco de Brasil, creado en 1808 y liquidado en 1829, y del segundo Banco de Brasil, creado en 1853. En el capítulo intento indicar el vínculo entre estos bancos y proyectos políticos. En el primer Banco de Brasil, el objetivo evidente declarado era la financiación estatal, como era actual en aquel momento en instituciones de ese tipo. Ya el segundo Banco de Brasil, de mediados del siglo XIX, tenía como principal objetivo el saneamiento del medio circulante y la adhesión del país al padrón oro. Si el primero estaba más vinculado a objetivos fiscales, el segundo estaba más asociado a preocupaciones monetarias. Otro Banco do Brasil es estudiado en el capítulo del profesor Carlos Gabriel Guimarães, el Estado Imperial y el Sistema Bancario Brasileño, el Banco do Brasil de Mauá y la Reforma Bancaria de 1853. Este capítulo dialoga con el libro al abordar la experiencia del Banco de Brasil, creado en 1851 por el Vizconde de Mauá, figura importante del Imperio brasileño. El banco era privado, sin vínculos formales con el Estado, y estaba en camino de convertirse en el banco más grande del país, incluso con sucursales en otros países. Carlos Gabriel, referencia en el estudio de los bancos en Brasil en el siglo XIX, muestra la construcción de este banco que se convertiría en el Banco de Brasil oficial en 1853 como resultado de su fusión con otro banco comercial de Río de Janeiro. El capítulo de Carlos Marichal y Guillermo Barragán, Bancos Nacionales y Consolidación de Estados Nacionales, la experiencia latinoamericana 1870-1890, y era la primera parte del libro, abordando los casos de Argentina, Brasil y Chile y una perspectiva comparada. Marichal y Barragán innovan al asociar la creación de bancos nacionales con el proceso de creación de estados nacionales en el siglo XIX. Muestran cómo estos bancos contribuyeron a la modernización financiera de los estados y al avance del capitalismo en la región. La cuestión monetaria se trata más específicamente de la segunda parte del libro, el capítulo de Graciela Márquez y Gian Andrea Nodari, dos caras de una misma moneda, legítimo monetario bancario en México, 1877 y 1905, expresa la íntima relación entre la historia bancaria y monetaria a través del estudio de la legislación sobre bancos de moneda en México. Muestran cómo México vivió un proceso de convergencia con el sistema monetario internacional al pasar del bimetallismo al patrón oro. Hernán Sáez también aborda la moneda y los bancos, pero con un enfoque diferente. En el capítulo Estado, Moneda y Partidos Políticos, la quina de las Danaídas del Imperio brasileño. Si Graciela y Gian Andrés se ocuparon de las leyes, Hernán analizó los debates parlamentarios brasileños sobre moneda y bancos de mediados del siglo XIX,
y advierte que se debe evitar una asociación directa entre el Partido Liberal y el populismo y el Partido Conservador y el lefalismo. De hecho, el debate trae matices que mezclan las posiciones de los políticos y de los partidos políticos en relación a cuestiones monetarias y bancarias, dependiendo de las circunstancias y otros aspectos. Andrés Regalski abre la tercera parte del libro con el capítulo Estado, Banca Pública y Crisis, los créditos del Banco de la Nación Argentina durante la coyuntura de 1914-15. Muestra cómo el Banco de la Nación, un gran banco argentino de la época, sea por la cantidad de recursos que movilizó, su papel en el mercado crediticio, su alcance territorial, desempeñó funciones de Banco Central antes de la Primera Guerra Mundial. Mónica Gómez también estudia el Banco de la Nación, pero en el periodo comprendido en 1914 y 1935. En el Banco de la Nación Argentina, un banco comercial con funciones a medias de un banco central. Ela muestra cómo el Banco de la Nación actuó como un banco central, operando como prestamista del Estado y otros bancos y como estabilizador del valor de la moneda. También sirvió como un banco central durante la depresión de los años 30 y sufrió las consecuencias de esta crisis. La actuación del Banco Central Colombiano, creado en 1923, es el tema del capítulo de Adolfo Meissel y Juliana Jaramillo, las políticas del Banco de la República durante el auge entre la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Los autores destacan la consolidación institucional del banco durante este periodo, que incluso lo llevó a asumir actividades inusuales para los bancos centrales, como la administración de minas de sal y esmeraldas y la fundación de una biblioteca pública y del Museo del Oro. El caso uruguayo, tratado por Marcos Baudian en El problema de la creación del Banco Central como organismo autónomo en Uruguay, la discusión en los años 30 y los intentos de reforma entre 1940 y 1965. Elabora el tema de la tardía creación del Banco Central en Uruguay. Al igual que en Brasil, el Banco Central Uruguayo fue creado más recientemente, en los años 60, y hasta ese momento las funciones del Banco Central estaban divididas entre el Banco de la República, el BRO, y otras instituciones. La discusión incluyó las alternativas de crear un nuevo Banco Central o reformar el BRO. Interesante comparar especialmente con el caso brasileño y el Banco de Brasil. Cristian Navas analiza los antecedentes de la fundación del Banco Central del Ecuador en la década de 20. Combinando la historia bancaria y política, sitúa la creación del Banco Central en medio de conflictos políticos entre banqueros de Guayaquil y Quito. La Revolución Juliana de 1925 y las acciones del banquero Luis Napoleón Dillon habrían sido elementos fundamentales para la creación del nuevo banco. La última parte del libro trata de los bancos regionales brasileños. El primer capítulo de esta parte, de Luis Fernando Saraiva y Thiago Varengas, aborda la experiencia pionera y temprana de la Caja de Ahorros de Río de Janeiro, de 1831 y a 1859. Muestra, entre otras cosas, la diversidad social de los depositantes del banco y su importancia para financiar el Estado, ya que sus depósitos se utilizaron para comprar títulos de la deuda pública. Vital Mico, a su vez, enmarca la creación del Banco de Crédito Real de Minas Gerais en 1889, dentro de la política económica del fin del imperio y inicio de la república. Muestra el funcionamiento de un banco hipotecario y la dinámica de una economía capitalera fuera de Río de Janeiro. Para cerrar el libro, el capítulo de Rodrigo Fontanari sobre la casa bancaria de Cristiano Osorio entre 1914 y 1938, ubicada en el interior de São Paulo, hace un rico aporte a partir de documentos raros conservados en el archivo privado de la familia. También muestra la relación de esta casa bancaria con la economía capitalera y la banca extranjera. Si bien aún es necesario incrementar el interés por la historia financiera de América Latina y convencer de su importancia para comprender la historia económica, política y social, cabe destacar la frecuente presencia de simposios de historia bancaria en los congresos latinoamericanos de historia económica. En el próximo CLAD habrá una fuerte presencia de la historia bancaria con 3 simposios y con trabajos muy cercanos a los estudios que se encuentran en este libro. En el caso de Brasil, el profesor Carlos Gabriel Guimarães y yo hicimos una revisión reciente de la historiografía sobre los bancos en el país, y es posible notar un creciente interés por la historia bancaria en los últimos años, a juzgar por la cantidad
la cantidad de trabajos publicados sobre el tema. Sin embargo, se trata todavía de una producción relativamente pequeña y aún concentrada en un pequeño número de investigadores. La mayor difusión de este libro, ahora disponible de forma gratuita y en ebook, puede contribuir a estimular el interés por la historia financiera de América Latina y aumentar el número de investigadores en esta área. Finalmente, no podía dejar de agradecer a Carlos Marichal por la generosa oportunidad que me dio de compartir la coordinación del simposio en el Cali de São Paulo y la organización de este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Tiago. Carlos, si me permites un comentario. Sí, claro. Muchas gracias, Tiago. Doctor, por favor. El libro incluye ensayos del siglo XIX y del siglo XX. Esto es una novedad, sobre todo los ensayos del siglo XX. Y plantea un problema que ha levantado, digamos, Gail Trainer, cuando en su estudio de la banca en Brasil afirma que es desde principios del siglo XX que se crea la banca moderna en Brasil y América Latina en general. En general, me parece que eso es cierto, como banca moderna. Pero este libro incluye los antecedentes, o sea, los bancos que surgieron a lo largo del siglo XIX, que fueron muy diversos, bancos comerciales, bancos hipotecarios, etc. Y en muchos países. Entre 1850 y 73 se crearon más de 90 bancos comerciales en 7 u 8 países de América Latina. La mayoría eran pequeños, ¿de acuerdo? En los años de 1880 empiezan a aumentar en tamaño y hay bancos nacionales que empiezan a tener sucursales, lo que llaman branch banking en inglés. Los bancos nacionales son muchos en los años 80. Banco Nacional de México, Banco Nacional de Argentina, Banco Nacional en Uruguay, breve. Banco de Brasil ya existía y tenía muchas sucursales, bastantes desde antes, ¿no? Y luego Banco Nacional de Haití, Banco Nacional de varios países más, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con estos bancos que empezaban a entrar en la modernidad en términos de tamaño y de sus dimensiones por sus redes? Quebraron en las crisis de los 90 en general o sufrieron crisis. Eso marca un poco el tránsito del siglo XIX al siglo XX y puede contestar a Gail Trainer cuando ella quiere intervenir sobre el tema del surgimiento de la banca moderna. Y solo mencionaré una cosa. El Banco Nacional en 1987 quebró con la crisis de Barren en el 90-91. Se reconstituyó otro banco, el BRO, el Banco de la República Oriental del Uruguay, en el 94 y es hoy en día, como el Banco de la Nación en Argentina, el mayor banco comercial del país. El caso de Brasil también tuvo crisis bancarias en los 90 y mezcolanzas, fusiones, amalgamaciones en medio de la crisis política o el tránsito de la República, del Imperio a la República. Solo se recrea en 1906 y a partir del 6 se reconstituye y es desde entonces el mayor banco comercial de Brasil, aunque no sé si en este momento lo es, pero lo ha sido durante el siglo XX. El Banco Nacional de Chile tuvo crisis en los 90 y entonces tuvieron que fusionarlo con el Banco de Valparaíso, que era el otro mayor banco. A partir de ahí se creó el Banco de Chile. Desde el 93, 94 es uno de los 2 o 3 mayores bancos de Chile. Desde entonces, más de 100 años, ¿no? Este tema de las crisis bancarias de los 90 es un gran tema a futuro para explorar. No lo hemos explorado nosotros. Yo creo que ofrece mucho potencial para entender ese tránsito del 19 al 20. Pero es suficiente mi comentario y te dejo la palabra, Carlos.
Gracias, doctor. Pues muy bien, es un libro que ya tienen en el chat de la sesión y que pueden consultar en cualquier momento. Ahora pasaremos a la siguiente parte de nuestro seminario, que es la presentación, actualización de la página de H Bancaria, perdón, nos toca, antes de ello, nos toca la opinión de Gina Andrea Nodari también sobre este tema de H Bancaria, es verdad. Entonces, Gina Andrea, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Y yo tengo que presentar un capítulo del libro. Exacto. Creo que es Guillermo. ¿O quieren que lo presente ahora o hablamos de ese bancario? Sería el capítulo del libro para que continuemos con la dinámica. Perfecto. Ya A estás ver, habilitado para compartir pantalla. ¿pueden ver? Aún no. Listo, ya te ¿Ahora? puedes ver. Ya. En la versión pequeña tienes que darle que se Sí. expanda. Perfecto, ¿lo pueden ver así? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, como acabo de decir, mil gracias por la invitación. Es siempre un placer pues, estar aquí. Y voy a presentar este capítulo del libro que se llama Dos caras de una misma moneda, legislación monetaria y bancaria en México desde 1867 a 1905, que escribí con Graciela Márquez. Pido de antemano una disculpa si hay errores de español en mi presentación. Es que estoy presentando con un computador francés, pero que está impostado con el inglés y a veces con el español me puede crear algunos problemas. Ahora, justo para dar una visión general, como acaba de presentar Tiago, este capítulo del libro va en la segunda parte del libro, ¿no? La parte sobre moneda y banca en el siglo XIX. Ahora, justo para presentar la razón que nos empujó un poquito para, digamos, la escritura de este libro, ¿no? El tema general que yo y Graciela quisimos ver en la época es un tema muy amplio y que tiene que ver en particular con un tipo particular de banco. El doctor Marizal acaba de hablar ahora de los muchos bancos que caracterizaron América Latina en el siglo XIX, ¿no? O sea, y nosotros nos enfocamos aquí, en particular, en un banco que fue típico de América Latina, no exclusivamente en América Latina, pero fue, digamos, muy importante en América Latina, que fue el sistema de pluralidad de banco de emisión. Y focalizándonos un poquito en estos bancos, queremos ver un fenómeno que también es un fenómeno, digamos, muy importante que ha sido estudiado de muchas maneras distintas, que es la sustitución de moneda metálica por billetes, por dinero crediticio. Ahora, ¿por qué digo que este fenómeno es un fenómeno pues, muy importante? Porque digamos que ya desde los clásicos de la economía hablaban de este fenómeno. Por ejemplo, aquí pueden ver una cita de Adam Smith, que ya en 1776 dijo que la sustitución de la moneda de oro o de plata por papel es una manera de reemplazar un instrumento de comercio costosísimo, o sea, la moneda, por otro cuyo costo es infinitamente inferior. Ahora, a pesar de la eficiencia de este proceso de sustitución tuvo un timing distinto en muchos países. Y probablemente uno de los autores que fue el primer autor, ¿no?, que subrayó la importancia de este fenómeno en el siglo XIX fue Robert Triffin. Robert Triffin, el economista de Estados Unidos que, digamos, se hizo muy famoso, ¿no?, por el trilema de Triffin, el famoso trilema. Pero pocas personas saben que Triffin era un gran experto de América Latina, ¿no? Triffin participó en esta misión de Money Doctors que fundó el Banco Central de Cuba y Triffin también, por los de ustedes que están interesados a bancos centrales, o sea, en el siglo XX, escribió uno de los primeros artículos comparativos sobre la evolución de los bancos centrales latinoamericanos en 1945. Esto para decir que también Triffin en todos sus libros, y más allá de ser un amigo, digamos, íntimo de Prebisch, pero siempre tuvo un ojo particular para América Latina, siempre consideró América Latina. Y lo que dijo Triffin, como estaba diciendo antes, es que fue en el siglo XIX que esta sustitución de moneda metálica por papel moneda tomó lugar, ¿no? De hecho, él dice en su libro de 1971 que el siglo XIX fue el siglo del
enriquecimiento y crecimiento del patrón del dinero crediticio y de la eutanasia del dinero de oro y plata. Ahora, claro, esta eutanasia, como acabo de decir, no caracterizó todos los países. Pueden ver aquí en esta tabla que tomé siempre del texto de Triffin, un poquito la evolución de este fenómeno, o sea, el pasaje de credit money a gold and silver money. Y como pueden ver, digamos, aunque es un fenómeno global, hay una gran diferencia entre esta primera columna que dice 3 países, esos 3 países fueron Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y el resto del mundo. Ahora, ¿por qué esta introducción es importante para entender el objetivo general? Porque la pregunta que nos pusimos yo y Graciela fue analizar este fenómeno en México, ¿no? O sea, el objetivo o lo que pueden encontrar en este capítulo del libro es esta idea de analizar el tránsito de moneda metálica a dinero crediticio en México. Y en muchos de los países latinoamericanos, y en esto digamos que siguieron un poquito la trayectoria europea, si queremos ponerlo así, este proceso se da alrededor de 1880. Hay muchísimos trabajos, digamos, que analizan países distintos, pero hay también trabajos que tratan de comparar un poquito este proceso, como el texto de Marc Flandreau y Frédéric Sumer, o el texto de Pablo Martín Aceña y Jaime Reis. Y por lo que se dice de México, lo que se ha escrito en México, es que el proceso de sustitución pasa entre 1880 y 1900, ¿no? Ahora, como dije antes, hay muchísima manera para enfrentar este fenómeno y recientemente también, digamos, jóvenes investigadores han tratado también de cuantificar este fenómeno. La estrategia que decidimos de seguir yo y Graciela es una estrategia analítica narrativa. O sea, tratamos de ver esta evolución de dinero crediticio a dinero metálico mirando la evolución de la legislación bancaria y monetaria, ¿no? Y claramente vamos a analizar el rol de los bancos de emisión, o sea, cómo los bancos de emisión fueron pensados, planeados y su trabajo en este tránsito desde la perspectiva del gobierno. O sea, postulado de otra manera, o sea, queremos ver cuáles fueron los incentivos que empujaron al gobierno a hacer propuesta de ley o a modificar leyes para lograr esa sustitución, para permitir al dinero, digamos, crediticio, a los billetes, de subir de importancia con respecto a la moneda metálica. Las fuentes que utilizamos, digamos que son primariamente 3, se justifican con nuestra perspectiva gubernamental. Son las memorias de la Secretaría de Hacienda, el fondo de Matías Romero, que está en el archivo de Banxico, y el archivo Limantur. O sea, nos enfocamos en estos 2 grandes secretarios de Hacienda de la época. La organización es una organización cronológica, o sea, el capítulo está organizado de manera cronológica y esa cronología claramente sigue fechas muy importantes para la evolución monetaria y bancaria de México. O sea, comenzamos con 1867, cuando fue aprobada la ley monetaria de Benito Juárez, y cerramos en 1905. O sea, cuando México decidió de pasar de patrón plata o patrón bimetálico a patrón oro. Y en el medio de esto, en cada capítulo vamos a ver también los intentos de fomentar la producción de dinero crediticio o de regular y crear la actividad de los bancos de emisión. O sea, en la segunda parte, que se titula Bancos y billetes como alivio a la escasez monetaria, nos enfocamos en el Código de Comercio, que trató por, digamos, primera vez de regular los bancos de emisión. En la segunda parte nos enfocamos en los 90 con la Ley General de Crédito de 1897. Ahora, en la primera parte, que se llama En búsqueda de una unificación monetaria, como acabo de decir, nos enfocamos en la primera ley monetaria del México, que fue la Ley Monetaria de Benito Juárez. O sea, como todos sabemos, en esta ley monetaria que ratificó el sistema bimetálico, ratificó también el sistema decimal. Ahora, el objetivo principal de la ley monetaria de Benito Juárez fue tratar de buscar una uniformidad monetaria, ¿no? Lo que en general se llama un estándar fórmula. O sea, una relación clara entre las distintas monedas que estaban circulando en México. Y claramente esto tenía también objetivos tanto económico como político, ¿no? Justamente Carlos Mariscal acaba de decir, o mejor dicho, en su capítulo analiza la importancia de la creación de bancos nacionales con el desarrollo del Estado-Nación. Y también en el caso del sistema monetario o también de los bancos de emisiones, uno de los grandes objetivos
¿no? De buscar una uniformidad monetaria, era unificar la nación y al mismo tiempo integrar también el mercado nacional. Como analizamos en el capítulo, México en la época tenía, digamos, muchísimos problemas, ¿no? Primero, la falta de estabilidad política. Falta de estabilidad política que se tradujo en la imposibilidad, o sea, de lograr una uniformidad monetaria. Otros problemas que eran más de naturaleza institucionales era el hecho que muchísimas de las casas de moneda estaban controladas por particulares. Y esto, digamos, no permitió al gobierno de uniformar la ley. Y también en 1800, o sea, en los años 60 existía solamente un banco de emisión, ¿no? Que era el Banco de Londres, Sudamérica y México. Ahora, a pesar de esto, lo que resaltamos un poquito en el capítulo es que hubo una serie de grandes intentos, ¿no? De tratar de crear billetes. O sea, y esto simplemente porque una persona como Matías Romero, el gran secretario de Hacienda de México, lo veía como un problema apremiante. O sea, esta dominancia de metálico con respecto al papel moneda era un gran problema. Y Matías Romero, o sea, propuso un conjunto de reformas que pues ya hago un poquito de spoiler, que nunca fueron aceptadas, pero que son muy importantes para ver cómo ya desde el comienzo de esta historia, o sea, desde los años 60 y 70, la necesidad de crear papel moneda era una necesidad apremiante. Ahora, la primera reforma que trató de desarrollar Matías Romero fue una emisión de pesos billetes del Tesoro. En justificar esta medida, o sea, Romero dijo que el objetivo principal era facilitar las operaciones comerciales en el país y también subrayó otro problema que vamos a ver que fue un problema típico de México. El hecho que la moneda en México varias veces se confundía con mercancía. Entonces, muchas veces, o sea, moneda que eran acuñada y que en teoría tenían que ser destinada a la circulación interna, eran exportadas. Una cosa muy interesante fue esta propuesta de Matías Romero en 1869, donde propone la creación de un banco de emisión nacional. O sea que en términos así como muy generales puede casi ser mirado como un prototipo de banco central. Y de hecho Matías Romero regresa a este plan en 1865, ¿no? O sea, cuando escribe un libro donde habla de este tema. Y también otra vez, o sea, el objetivo principal de Matías Romero fue el de aumentar el medio circulante, ¿no? Que era muy reducido en México porque, y aquí repite este problema, o sea, las monedas de oro, la moneda de plata que eran producidas muchas veces se exportaban. Ahora, la última, digamos, el último intento legislativo fue otra vez el intento de garantizar o emitir 20 millones de pesos en papel moneda. Y este intento que, o sea, tuvo lugar en 1879 se justificó siempre por el mismo motivo, ¿no? O sea, el gran problema de México era la exportación de dinero metálico y la única solución, ¿no? De acuerdo a esta perspectiva gubernamental, era sustituir el metálico por el billete, o mejor dicho, complementar la emisión de metálico con el billete. Ahora, como dije antes, a causa de muchos problemas, o sea, el primer problema fue la falta de estabilidad política, no fue posible desarrollar en esta primera fase, o sea, la creación de un conjunto de banco de emisión. Ahora, en la segunda fase que analizamos, que es la fase que se mueve de 1880 hasta 1892, hay un primer estímulo, un primer impulso hacia la creación de un sistema bancario de emisión. En 1875, en Chihuahua, se crean 4 bancos privados de emisión. En 1861, y esto es más importante, digamos, para nuestra historia, el Monte de está autorizado por el Ejecutivo a emitir billetes hasta por 9 millones de pesos, ¿no? Con una garantía al 100% de metálico, garantía que era necesaria por la falta de confianza de la población hacia el papel moneda. Y al mismo tiempo comienza a aparecer uno de los actores principales, ¿no? Que es el Banco Nacional de México. O sea, en esta primera, digamos, en este primer intento de crear un sistema bancario de emisión, varios bancos están autorizados a emitir papel moneda y por último es el Banco Mercantil Mexicano. Este primer intento, digamos que quiebra o tiene muchísimos problemas por la crisis bancaria de 1864. Ahora, no quiero ahondar sobre esta crisis bancaria que ha sido analizada bien, tiene que ver con muchos factores, los ferrocarriles en Estados Unidos, pero
aquí se presenta también otro problema. O sea, de acuerdo a muchos contemporáneos, esta crisis fue dictada por un gran problema. El hecho que la garantía en metálico que tenían los bancos era de moneda de plata. Y siendo la moneda de plata una moneda con una fluctuación de precios enorme, fomentaba el arbitraje privado. O sea, lo que pasó en 1864 es que como la plata subió mucho de precio, muchas personas cambiaron, o sea, su billete por plata para exportar la plata. Y, o sea, después de esa primera fase, se trata de institucionalizar por primera vez a nivel nacional un sistema bancario de emisión. O sea, y eso se hace con el Código de Comercio de 1889, que, digamos, otorga a la Secretaría de Hacienda la posibilidad de autorizar la creación de bancos de emisión en varios estados. Y el objetivo de esta ley, como Joaquín Casasus, que, o sea, digamos, fue uno de los grandes expertos bancarios de México, subrayó, era lograr vencer la preocupación y la ignorancia que habían hecho del billete bancario un fantasma aterrador de las sociedades, objeto de injusta persecuciones. Digamos que esta reforma, o sea, esta primera reforma logra una primera expansión de los bancos de emisiones, ¿no? En los años 90 esos bancos de emisión son 12 y distribuidos alrededor del país y se expande sin duda también el uso del billete bancario. Ahora, a pesar de esta primera expansión, México, que, o sea, sigue siendo en esta década, que es, o sea, la década de gran transformación mundial, ¿no? Desde o sea, moneda metálica a dinero crediticio, sigue siendo un país donde la gran mayoría de las circulaciones comerciales está hecho con moneda metálica. Y también este hecho, o sea, crea una gran preocupación adentro del gobierno mexicano. O sea, la primera razón de esta preocupación es el hecho que, siendo las monedas metálicas de calidades distintas, hay, digamos, una imposibilidad de crear un mercado interno. Pueden ver en este mapa aquí, es un mapa donde hay, o sea, que construimos con datos que recaudamos del economista mexicano, donde se puede ver, o sea, la diferencia, o sea, el premio que se pagaba en, digamos, operaciones comerciales de estado a estado, o sea, en la conversión de moneda metálica a moneda metálica. Ahora, emerge también otro gran problema en la década de 1880. El hecho que, siendo la gran mayoría de moneda en circulación en México y también siendo la gran mayoría de la moneda que sirve a los bancos, o sea, para garantizar la emisión monetaria hecha de plata, las grandes fluctuaciones en el precio de la plata causan exportaciones, o sea, repentinas de moneda circulante, ¿no? En México se alternan fases de acumulación de moneda y exportación de moneda. Y es algo que, de hecho, Pablo Macedo, Indalecio Sánchez Gavito, en un libro, o sea, que se intitula La cuestión de los bancos, que fue publicado en primera edición en 1885 y en la segunda parte en 1890, subraya muy bien. O sea, lo que Macedo y Sánchez Gavito miran y describen, o sea, de la situación de México, y donde critican un poquito, o mejor dicho, digamos, ponen en la mesa este problema de ser un país platista en 1890 es esto. Lo que dicen ellos es que la medida de nuestros valores es la plata. Y en el mundo financiero, la plata no es medida de valor, sino una especie, una mercancía sujeta a fluctuación y a ser regulada por otro tipo, por otra medida superior, el oro. Mientras la plata permanece depreciada, se acumula y estanca en la caja de los bancos, en espera de una subida en el mercado de Londres para acudir ahí presurosa a convertirse en un valor fijo constante, el oro. Y como esta subida no puede preverse ni calcularse de antemano, de aquí el riesgo de una saca y una refracción, tanto más grande cuanto mayor sea la subida. Y que si está en un momento determinado llegará a ser de importancia, el vacío que dejará será alarmante. O sea, el miedo que estos, digamos, dos estudiosos denunciaban era el miedo que, o sea, todas las relaciones comerciales o la circulación o la no circulación de moneda de plata dependía del precio internacional de la plata. Entonces lo que pasaba era un gran atesoramiento de moneda de plata en espera de una subida del precio y de una exportación. Como, digamos que para entender un poquito por qué Pablo Macedo y Sánchez Gavito están preocupados, pueden ver aquí en esta gráfica, en este diagrama, un poco lo que era la razón entre el oro y plata, o sea, el precio internacional y la razón de la Casa Moneda de México, ¿no? Y como pueden ver, hay una gran devaluación en
en el precio de la moneda de plata con respecto al oro, que justamente, o sea, comienza o tiene un empujón en 1890, ¿no? Cuando estos autores están escribiendo. Y aquí entramos en el tercer apartado de nuestro artículo, donde nos vamos a enfocar en todos los debates y los problemas que tomaron pie en los años 90 y relativos al sistema patrón plata y patrón oro. Bueno, es claro que la consecuencia de la depresión de la plata es algo que se ha estudiado mucho, ofreció una gran ayuda para el sector exportador. O sea, digamos, más perjudicado era seguramente el gobierno de México, que tenía que pagar una deuda denominada en oro, y los importadores. Pero lo que nos importa más aquí es el impacto de tener una moneda de precio, digamos, flexible sobre el sistema monetario nacional y sobre todo sobre la creación de los bancos de emisión. Ahora, el hecho que la plata fluctuaba muchísimo creaba fenómenos de inflación y deflación difícil de controlar, fenómenos de inflación y deflación que respondían al fenómeno que acabo de describir, el hecho que mucha plata a veces se acumulaba y se exportaba de manera paulatina y repentina. Al mismo tiempo, claramente para los bancos era muy difícil garantizar la convertibilidad, o sea, porque digamos que el público o las personas canjeaban el billete por moneda de plata con el objetivo de exportar la moneda de plata. Y digamos que esta fue la causa de Urrán, o por lo menos de acuerdo a muchos contemporáneos, esa fue la causa de Urrán que pasó a los bancos de emisión en Chihuahua en 1893. Y por último, el gran problema desde un punto de vista estrictamente monetario del patrón plata era el atesoramiento. O sea, el hecho que sí se acuñaba mucha moneda, o sea, esta moneda a veces se exportaban, a veces no, pero no circulaban y eran atesoradas por gran parte de la población. Y es por ese motivo, o sea, por las dificultades y también por los problemas políticos en, digamos, fomentar un cambio de patrón monetario, o sea, un pasaje de patrón plata a patrón oro en 1890, que el gobierno de México, o sea, cuyo secretario de Hacienda en esta época fue José Isli Mantur, o sea, trató de fomentar la creación de bancos de emisión. De hecho, una de las leyes más importantes de la época que analizamos es la Ley General de Instituciones de Crédito de 1897. Con esta ley cambia completamente el marco normativo institucional del sistema bancario y también financiero de México. El objetivo principal fue impulsar la formación de bancos en cada uno de los estados de la República y tratar de uniformar lo más posible la emisión de papel moneda y la convertibilidad. Y claro, al mismo tiempo, el gran problema que veían los financieros mexicanos de la época era también cómo escapar un poquito a esta dictadura de la moneda metálica y cómo fomentar la emisión de papel moneda. Y en la gráfica que pueden ver aquí, o sea, donde, digamos, van desde 1861 hasta 1905 la emisión de papel moneda en México, pueden ver que México tuvo un gran empuje, ¿no? O sea, un gran crecimiento en la emisión de papel moneda justamente gracias a la ley de 1897. A pesar de esto, en 1905, y aquí digamos que la historia mexicana se diferencia con respecto a la historia de muchos países, podemos estimar que la cantidad de billetes en circulación con respecto a las monedas era de un 30-35%, o sea, una proporción muy baja. O sea, de toda manera, esta ley fue muy importante, o sea, como acabo de decir, para dar un impulso a la emisión de papel moneda. Y también en 1898, justamente para uniformar la emisión de papel moneda y, digamos, para evitar el premio entre distintos billetes, se creó la creación del Banco Central Mexicano, ¿no? O sea, que fue una de las primeras clearing house en México. Ahora, en la última parte de nuestro capítulo, o sea, vamos a ver como el proceso final, ¿no? O sea, el proceso final de estos cambios bancarios y monetarios. Una vez arreglado el problema de la emisión de los bancos, es claro que México tuvo que enfrentar el problema principal, que como hemos visto es un problema que ya estaba presente en 1860 y 1870. O sea, cómo tratar de controlar no solamente la emisión de papel moneda a través de una legislación bancaria, sino la emisión de moneda metálica o el control de moneda metálica. Y digamos que la solución que se encontró fue esta idea de pasar al patrón oro. O sea, hubo muchas razones alrededor de, digamos, la decisión mexicana de adoptar el patrón oro, pero una
parte de esta, que es algo que solamente, digamos, recientemente la literatura sobre los países no industrializados ha subrayado, es el hecho que muchísimos países no industrializados periféricos de la época decidieron de adoptar el patrón oro por motivos primariamente nacionalistas, ¿no? O sea, porque querían fortalecer el rol del gobierno en el manejo y el control del sistema monetario y, y querían al mismo tiempo también unificar el mercado nacional. O sea, de hecho, o sea, en la Comisión Monetaria de 1903, donde se estudió este problema, se subrayaron dos problemas principales que traía consigo el patrón plata y la libre acuñación de plata. El primero era la imposibilidad de controlar la cantidad de moneda acuñada y la circulación monetaria, ¿no? Y esto era, digamos, consecuencia de la libre acuñación de plata. Y aquí pueden ver una cita: el problema principal del sistema monetario de México es la marcada periodicidad en el aumento o disminución del numerario existente en la República, ¿no? Que es algo que fue escrito en 1903, pero, o sea, suena muchísimo, ¿no? O nos hace recordar de lo que hizo, que ya se decía, o sea, como vimos al comienzo de la exposición, en 1860-1870. Y digamos que nuestra historia, o sea, termina con la aprobación de la ley monetaria de 1905. O sea, cuando México logró adoptar el patrón oro. O sea, esta ley monetaria es muy importante porque más allá de establecer un tipo de cambio fijo entre el peso mexicano y digamos, el resto de las monedas, o sea, todas las monedas del mundo en esta época casi estaban en el patrón oro. Pero al mismo tiempo, o sea, termina la libre acuñación de la moneda de plata, o sea, es el Estado mexicano que por primera vez en su historia, o sea, decide cuánto y cómo acuñar y ofrece una relación fija entre moneda de oro y la moneda de plata, ¿no? Y al mismo tiempo, justo para resaltar esta idea de un proceso, o sea, que se mueve hacia el control siempre superior del Estado sobre asuntos monetarios, o sea, se crea la Comisión de Cambios de Moneda. Y la Comisión de Cambios de Moneda no solamente va a tener el monopolio sobre la acuñación de oro de plata, pero, o sea, por primera vez se hace un control que es tanto directo como indirecto sobre la composición de la reserva metálica de los bancos y la exportación de plata. O sea, se trata con esta ley de corregir, o sea, todos los problemas que habían caracterizado México por 50 años, 40 años, desde 1870. O sea, justo dos palabras para concluir. O sea, decidimos titular este capítulo como legislación monetaria bancaria en México, dos caras de una misma moneda, porque de acuerdo a nuestra interpretación es muy complicado si nos enfocamos en un punto de vista monetario, o sea, la creación de una moneda nacional, tratar fenómenos monetarios, legislación monetaria y legislación bancaria como dos temas completamente separados. O sea, lo que tratamos de sugerir en este capítulo es que por 40 o 50 años México tuvo el gran problema de buscar una unificación y una uniformidad monetaria y lo hizo a través de un conjunto de reformas en el marco legislativo, ¿no? Tanto en el marco monetario y bancario. O sea, y en estos años el país cambia, o sea, sin duda cambia mucho, ¿no? Porque el punto de partida que analizamos es un país donde hay una circulación casi exclusivamente metálica y una falta de control por parte del Estado sobre el sistema monetario, y llegamos en 1905, donde hay un gran crecimiento del dinero fiduciario y un aumento de los bancos de emisión y un aumento de control público sobre el sistema monetario. Entonces, para concluir, digamos que, o sea, regresando a lo que subrayé al comienzo, ¿no? Digamos, a la apreciación de Triffin, o sea, también México con una temporalidad distinta tuvo parte en este gran fenómeno internacional, o sea, de pasaje de moneda metálica a dinero crediticio. Y es todo por mi parte y pues mil gracias por escucharme. Exposición muy interesante, muy sugerente. Como antes de pasarle la palabra a Guillermo Barragán, sería bueno, como en los seminarios habitualmente, ver si hay alguna pregunta o comentario a esta presentación. Estoy pensando sobre todo en Mónica Gómez, que nos acompaña, quien es experta, participó en el libro, y a ver si tiene discrepancias
coincidencias contigo. Buenas tardes, bueno, gracias, qué sorpresa, qué sorpresa. Digamos, no tengo nada para en contra, al contrario, me parece excelente, y excelente, digamos, el análisis del paso de, primero dos cosas. Una, y creo que esto lo aprendimos más incluso con la crisis del 2001, y que ellos lo han manifestado en dos caras, que la esfera monetaria y la bancaria no pueden trabajarse separados, sino que son como dos esferas que si alguna está en los diseñadores los diseñadores de la política monetaria mexicana fueron brillantes. Brillantes porque, digamos, venir de un patrón plata y productor de plata y pasar a un patrón oro clásico hubiese sido un fracaso. En cambio, digamos, al pasar a un patrón de cambio plata, se usó la plata como moneda fiduciaria, no por su contenido intrínseco. Y eso le dio una flexibilidad al sistema que en gran parte permite explicar lo que Nodaria hablaba de, digamos, el crecimiento que se logra en ese periodo. Y todo eso aparece en los estudios del autor. Entonces, no tengo nada, digamos, solamente felicitarlo por el excelente trabajo en la esfera monetaria, que me sirvió muchísimo para abordar la esfera bancaria, que está pegada, ligada a la parte monetaria. Muchas gracias, Mónica. También hay una observación de Fernando Fraga, que ha puesto en el chat. ¿Qué tanto la legislación se debe a un intento de solucionar problemas de fragmentación monetaria y circulación metálica en comparación con un intento del Estado de mejorar su situación fiscal vía control monetario o bancario? Yo no sé si hay otras observaciones, no veo. San No, Andrea, exacto, son las únicas. ¿Puedo contestar? Perfecto. Bueno, o sea, la primera cosa es que quería agradecer a ambos, ¿no? Los que me hicieron pregunta. Y justamente, o sea, lo que dijo primero Mónica Gómez, o sea, digamos que le añadió un punto muy importante, o sea, esto de la moneda de plata como moneda fiduciaria, ¿no? Esto es algo que ha subvalorado, o sea, no muchas veces se ha tomado en cuenta para la historia de México. Y digamos que esta mirada de largo plazo, o sea, donde tratamos de ver cómo desde los 60, 70 hacia 1905, esto fue uno de los problemas principales. O sea, tener una moneda de valor fijo. Y la única, digamos, solución que encontraron fue lograr, o sea, hicieron un patrón rococo o limping standard, digamos, lo podemos decir, que justamente daba poder ilimitado a la moneda de plata, pero la plata tenía una relación fija con el oro. Y justo hablando de esto, aunque digamos, o sea, ¿quién, y esto lo tengo que reconocer, fue sin duda Graciela decidir el título, estas dos caras de una misma moneda, no, digamos, no fue gracias a mí, me acuerdo cuando hace algunos años, o sea, hablamos de eso, y me dio, o sea, una gran curiosidad saber que es un tema ahora, esto de la moneda y de los en la feria, que se está trabajando mucho acá. Libros sobre eso, que ha sido publicado por la Universidad de Princeton, que le da, digamos, un marco parecido, mucho más desarrollado, claramente está desarrollado en el libro, pero al mismo tema, ¿no? Y esto es curioso, o sea, me acuerdo que hace poco leí este libro, que se llama The Rabola Political History, y pues me dio mucha curiosidad porque muchas veces en las, digamos, prensa de la época se comparaba Limtur a Witte, o sea, al secretario de Hacienda ruso.
Y de hecho, o sea, leyendo este libro entendí por qué. Ahora, sobre fiscal y comercial, es muy difícil, digamos, separar los dos en muchos sentidos. Es que está teniendo interés para ambos. O sea, a veces, bueno, pero es un tema más grande, ¿no? O sea, pero sí lo pienso también desde un punto de vista puramente fiscal. El, en América Latina no hubo bancos centrales hasta, digamos, de los años 20 del siglo XX, le hizo faltar al Estado, o sea, una gran fuente de ingresos, ¿no? O sea, el señoraje que el Estado podía ganar con la emisión de moneda. Dicho esto, y aquí me conecto también con una apreciación que hizo Thiago Gambi al comienzo, es verdad que en muchos países europeos los la periferia de Europa no fue tan distinta a muchos países de América Latina. Digamos, a pesar de que yo estudié antes México que Italia, pero en Italia, hacia 1926, existían 3 bancos de emisión, uno. Esto se debía también a una situación política. Ahora, claramente, desde un punto de vista comercial, y esto también se ha estudiado mucho en el caso de México, la necesidad de crear un mercado único era algo muy importante, ¿no? O sea, hay muchos, digamos, en varios archivos pueden ver testimonios de personas de México, y estoy hablando de 195. No tiene una relación fija con la moneda de plata. O sea, había tipos de cambios internos que no dependían simplemente de la alcabala. O sea, había una taxación indirecta que era consecuencia de la falta de uniformidad monetaria. Entonces, para mí, o sea, digamos, no puedo de así manera tajante contestar y decir, fue fiscal o comercial. Fueron nacionalista, como fue, digamos, el último, digamos, la última parte de Porfirio Díaz. Es claro que tenía todo el interés a crear uniformidad monetaria. Es algo que ha sido muy bien estudiado en el libro de Eric Leiner, ¿no? Cuando habla de territorial currency. Y México a mí me suena mucho, o sea, como un gran caso de la búsqueda de territorial currency, o sea, de la creación de territorial currency. Y justo para completar, es claro que este capítulo del libro quiere, como muchos capítulos del libro, contestar una o dos preguntas, pero está muy bien cuando abre más preguntas todavía, ¿no? Que es como, creo, el objetivo principal de este libro. Y pues, gracias otra vez. Si tienen otra pregunta, cuando y como quieren, ¿no? Pues, muy bien, es muy interesante, estimulante esa discusión y el énfasis del libro es en el enfoque comparativo o la posibilidad de hacer comparaciones, aunque sean a partir de estudios de casos nacionales o regionales, ¿no? En el caso de Brasil hay algunos estudios muy localizados, pero también se pueden comparar distintos casos de región a región, no solo de nación a nación, ¿no? Y creo que lo que ha planteado como forma de ver las cosas, vinculando la práctica monetaria y bancaria con la legislación y viendo cómo la legislación da los incentivos o puede dar los incentivos, es fundamental. Pues entonces ahora pasemos la palabra a Guillermo Barragán, que nos va a hablar un poquito de H Bancaria, que es un sitio web que nos interesa que se conozca mejor y que él sigue trabajando y mejorando y yo trato de colaborar en eso y esperamos que otros colegas demuestren un interés en ese tema. Guillermo. Gracias, doctor Marichal. Le agradezco mucho. Pues sí, realmente creo que es bastante interesante lo que revisó ya Andrea en su intervención, porque justamente creo que fue uno de los principales retos que tuvimos cuando se inició el sitio. El sitio se ha presentado ya varias veces en este mismo seminario, digamos, presentando algunos avances. Pues todo esto básicamente empezó con listas de autores,
y con este reto grande y con una bibliografía relativamente abundante sobre la historia monetaria de América Latina. Y bueno, posteriormente empezaron a surgir cada vez más trabajos y eso creo que nos ha ayudado a alimentar bastante el sitio. El proyecto en realidad nace con esta misma intención que el libro que se presenta el día de hoy, que nos convoca, Historia Bancaria y Monetaria de América Latina, es un proyecto colaborativo, también se pensó así. Naturalmente, pues se inició todo en el Colegio de México, con la coordinación del doctor Marichal y pues siguiendo también esta línea de los trabajos que él estaba llevando en el momento sobre los orígenes de la banca. Fue bastante útil esa investigación, de hecho, para poder alimentar el sitio, ya que, pues bueno, al momento nos permitió detectar la bibliografía que existía y a partir de ahí empezamos a encontrar cada vez más trabajos que, bueno, en buena medida se alimentaban de esta bibliografía original. Yo puse nada más algunas páginas, no quise poner la presentación, que tenemos una presentación oficial del sitio, pero quería revisar, mostrarles nada más algunos de los elementos que se tienen en el sitio. El sitio básicamente comprende elementos bibliográficos, estadísticas que se extraen de fuentes originales, por citar algunos, pues los grandes y tan completos manuales de Pedro Agote, que igual la doctora Mónica Gómez está acá conoce también muy bien, y de hecho, bueno, puse aquí, aprovechando también que intervino, hay algunos colaboradores de los invitados hoy del seminario que nos apoyaron en su momento con contenido para poder cargar en el sitio. Entonces, pues un poco la idea siempre fue buscar que los diferentes investigadores que iban abriendo paso en las historias bancarias de los diferentes países, en este caso, pues vemos este excelente texto de Gian Andrea, que es uno de los casos, ¿no?, que nos muestra esta transición y el origen de la banca dentro del contexto, claro, de esta transición que nos plantea. Pero bueno, son muchos, es uno de tantos casos de textos que podemos revisar dentro del sitio. Tenemos pues una bibliografía ya relativamente extensa, ya hablamos de 2.500 recursos registrados entre fondos de archivos, libros, papers. También pues tratamos de recopilar billetes, diferentes archivos que pueden servir y que sirven bastante para el estudio de la historia bancaria. Como les decía originalmente, pues tuvimos el reto de tener una sobrepoblación tal vez de contenido de la parte de la historia monetaria, pero bueno, posteriormente se fue balanceando bastante con el mismo progreso del campo de estudio y bueno, también con la búsqueda que se ha hecho con el equipo que colabora en el sitio. Hemos tenido ya diferentes colaboradores becarios que nos han apoyado con esto y bueno, pues se van dando cuenta que se va nutriendo cada vez más el campo. El sitio se ve como en la primera pestaña que les mostré, es el front del sitio, y a partir de ahí pues podemos empezar a explorar los diferentes elementos que tenemos. Esto, bueno, un poco habría con la parte colaborativa a modo de comercial, porque pues son bienvenidos todo tipo de colaboraciones al sitio, siempre mandar textos principalmente originales o en su defecto enlaces publicados en cualquier revista para que podamos mencionarlos, incluirlos dentro de la matriz, dentro de la base de datos que tenemos en el sitio, es de gran utilidad. Pero bueno, también un poco la excusa de mostrar el sitio es porque estamos haciendo una transición interesante, más de carácter tecnológico, pero que nos permitirá tener muchos más elementos y recursos para poder explorar la historia bancaria. Aquí les pongo un ejemplo de lo que pueden ver en el buscador. Tenemos listados a los diferentes investigadores que tienen publicaciones acerca del tema, así como pues todos los papers que están listados aquí mismo. Lo estoy haciendo de esta manera también por miedo a que se vaya a asfixiar o algo la pantalla, entonces ya lo hice todo situando la pantalla en lo que les quiero mostrar, así como tenemos el tema del
listados la bibliografía y las estadísticas que se han podido extraer. También hemos intentado hacer guías de archivos. Esta ha sido probablemente la parte más compleja porque, bueno, se ha hecho la mayor parte de esto, obviamente, desde México y, bueno, se puede nutrir bastante, obviamente, con colaboraciones que nos permitan actualizar información que solo se puede encontrar en los portales de los archivos históricos, a veces con contactos con funcionarios de los archivos. Eso nos ha ayudado a nutrir estas fichas, pero bueno, se ha intentado listar la mayor parte de los archivos que cuentan con fondos sobre la temática, sobre historia bancaria, y en algunos casos, pues, tal vez nos salimos un poco del criterio de búsqueda hacia historia financiera, pero por supuesto, incluye los primeros atisbos en algunos casos, en otros elementos muy valiosos para el estudio de la historia bancaria. Hablo del caso de, pues, mucha de la información hemerográfica con la que contamos, que, bueno, son los periódicos completos donde tal vez hay una pequeña mención sobre la fundación de un banco, en algunos casos de los socios de algún proyecto, en casos más, obviamente, sonados, como la crisis de Brasil de 64. Por ejemplo, ahí, pues sí, tenemos también hemerografía muy interesante sobre la crisis. Y bueno, pues es una de tantas cosas que se pueden revisar en el sitio. Les hablaba de los diferentes recursos, en este caso también de los archivos. Y por último quería, por la parte colaborativa, comentarles que se está haciendo un esfuerzo importante por estar emitiendo un boletín. El boletín por el momento se están emitiendo 2 al año, originalmente se tenían pensados como boletines trimestrales, por esa razón tenemos la fecha de esta forma, pero bueno, un poco ha sido la manera en la que podemos seguir recopilando, poniendo actualizaciones. Obviamente, el trabajo del boletín se hace con la misma actualización del sitio. Todos los textos nuevos que van llegando al sitio se van incluyendo dentro del mismo boletín. Y bueno, como pueden ver, y algo lo que les comentaba en un primer momento, lo interesante es ver que al principio, pues, teníamos un tanto de dificultad para recopilar textos, libros y diferentes novedades, y actualmente creo que estamos ya en una situación diferente. Este es otro número del boletín en el que también podemos ver algunos libros sobre la banca. Aquí del comentado Ricardo Solís previamente, que está dedicada a la sesión. Y bueno, pues digo, en realidad esto es algo de lo que pueden ver. No podría mostrarles todo en esta sesión, sino más bien los invito a que vayan al sitio. Como les digo, estamos por el momento haciendo este cambio tecnológico. Esperamos que dentro de los siguientes meses el sitio esté renovado en este sentido, digamos, y todo esté funcionando ya a la perfección. Aquí pues es un tema de un salto de una tecnología a otra que bueno, naturalmente nos pone un poco en aprietos a trabajar en ese sentido, pero bueno, todo el contenido del sitio está resguardado. Al final, pues, como les comentaba, se basa obviamente en el estudio de la disciplina en el marco de una serie de diferentes investigaciones, y eso nos permite obviamente, pues, que todos los avances que se puedan ir llevando al final se pueden ir mostrando de nuevo. En cuanto, para concluir la parte colaborativa que les mencionaba, esto no se reduce únicamente a poder mandar textos, sino también, en la medida de lo posible, pues se les invita a acercarse también con el doctor Marichal para encontrar también otras vías de colaboración, generando contenido y demás, que bueno, siempre va a ser muy interesante para este proyecto. Y bueno, pues creo que cumplí más o menos con el tiempo que me pedían comentar, y pues, si tienen alguna duda, con todo gusto le puedo contestar ahora, me pueden escribir con todo gusto. Muchas gracias, Guillermo. Muy, muy bien, sintético, exposición. Estamos siempre buscando colaboradores, ¿no? Aparte de clientes, o sea, gente que quiera usar la página web y sugerencias a futuro, ¿no? De la Universidad de Uruguay, pues nos han dicho que ellos también quieren colaborar a futuro en este proyecto. Y hablando de eso, quería preguntarle a Tiago, ¿qué dijo de Uruguay? Hay Congreso
de Historia Económica en América Latina en Montevideo. Dices que hay sesiones sobre banca, ¿verdad? Sí, sí, hay 3 sesiones Sí. sobre banca en el CLAD. Una de banca, crédito y mercados financieros, organizada por Andrés Egauski, Cecilia Moreira y Gastón Díaz. Una otra sobre crisis, banca y deuda en los países de América Latina y del Caribe, organizada por Guy Pierre y de Jordan. Y otra sobre bancos centrales y banco centralismo en América Latina en el siglo XIX y XX, organizada por Marcos Bolián, Florencia Steinberg y Gastón Díaz. Son 3 sesiones. Ese es el Congreso Latinoamericano de Historia Económica que se va a celebrar en Montevideo, ¿no? Este diciembre, ¿no? Sí. Después no sé si hay otro congreso previsto ya, sede, pero estos congresos son fundamentales. Como ven, el libro que se presentó hoy procedió de una reunión en Sao Paulo, ¿no? Que fue el 15, ¿fue? El 16, Tiago. 2016. Sí, sí. Y entonces esta reunión de Montevideo yo creo que va a ser muy interesante por el número de ponencias que se presentan. Pero constantemente hay cada vez más seminarios que se presentan que tienen que ver con historia financiera, ¿no? A nivel internacional hay algunos en inglés y otros en español. Y esperemos a futuro que sean más de español y portugués. Porque en Portugal no hemos logrado todavía que haya una colaboración muy estrecha, pero cuando hacen sus congresos en Portugal sí tienen mucha participación sobre temas de historia monetaria, historia financiera, historia bancaria. En fin, yo le voy a pasar la palabra a Iliana Quintanar, que ahora coordina esta última etapa de cierre del seminario. Sí, muchas gracias, doctor. Pues muy interesante todo lo que nos acaban de presentar y justamente queda abierta la invitación pues a mandar trabajos y sobre todo pues a utilizar la plataforma, ¿no? El libro en un momento les voy a poner el link donde lo pueden descargar y no sé si alguien de ustedes tenga alguna pregunta, comentario que quisiera externarle a los ponentes. De hecho, ya pusieron en el chat una liga, ¿no? Es que la estoy buscando y no la veo. Es después de Francisco Javier Martínez y luego viene Seminario Interinstitucional y está la liga ahí Ya. en el chat, ¿no? Ya. Pues no Fernando, tienes una pregunta, no sé si la quieras decir de viva voz o si quieres la leo, que está aquí en el chat. Ya lo contestó. Ah, muy bien. Ana Bueno, Elena. pues Pero no sé si tengan alguna otra pregunta o comentario. Pues nada más agradecerles muchísimo a todos su participación. Muchas gracias por la presentación tan completa de esta plataforma y por supuesto de algunos capítulos del libro. Y pues seguimos trabajando estos temas de banca que son súper interesantes. Entonces les agradezco mucho a todos la participación y nos vemos en la siguiente reunión que como bien saben es a finales de cada mes. Muchísimas gracias a todos. bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Daniel, Arturo, Mónica. Chao. Francisco Javier, mira. Bien. Hasta luego. Estupendo. Gracias a Francisco Javier, que es promotor inicial de toda esta cosa. Entonces, si no eres tú, ahí no hay alma mater para ello. Un saludo para todos y a seguir adelante. Muy bien. Bueno, hasta luego. Adiós, gracias. Adiós. Hasta luego.